No es una noticia que le dé placer a absolutamente nadie, estoy completamente seguro de lo que les estoy diciendo. Sin embargo, es una noticia que nosotros tenemos que informar. Nosotros tenemos preparado una producción para que ustedes puedan ver como analogía al tema que vamos a desarrollar enseguida. La empieza a agredir físicamente en contra de con un objeto contuso, lo que se ha determinado, ¿no? Lo que a la postre le va a causar la muerte. Trata de reanimarla con alcohol en la cabeza, la llevan al centro de salud, donde ya llegó sin vida, pero con bastantes signos de violencia física, ¿no? Bien, ahí ustedes estaban viendo entonces el tema que nosotros vamos a desarrollar. Como ya les hacía la analogía, no es un tema que dé placer, no es un tema que dé gusto conversar. Sin embargo, por la importancia de la información y de este tema hay que desarrollarlo. Nosotros tenemos de invitada a la licenciada Margot Putaré, justamente psicóloga forense, para poder entender esta situación tan traumática que imagínense ustedes que estamos de afuera y escuchamos, analizamos y nos provoca repulsión. ¿Cómo será analizarlo desde adentro? Licenciada, gracias por estar con nosotros y hacer un poquito más llevadero este tema. Bien, buenos días. Y para nosotros como el área psicológica forense es importante poder determinar, ¿no?, si la persona que ha cometido algún tipo de delito respecto a lo que es violencia física, sexual en particular, tiene alguna dificultad a nivel del pensamiento, a nivel de las partes cognitivas, ¿no? Hay una deshumanización o desubicación de la realidad para que podamos determinar si existe o no alguna patología en esta persona. Se me hace muy complicado que como niño uno pueda entender que su vida está en riesgo, que sus progenitores no le puedan cuidar. Es bastante duro dar esta noticia porque ¿cómo una madre puede permitir que se le haga daño físico, psicológico? ¿Cómo puede una madre ser parte del maltrato que la verdad que me cuesta generar palabra para poder definirlo, licenciada? ¿Cómo se puede entender? ¿Esto es un trastorno? ¿Es algo que como niño, cómo un niño se puede liberar de esta responsabilidad que tiene su padre? Es bastante duro lo que vamos a entrar a analizar, licenciada. Sí, precisamente tenemos que tomar en cuenta de que la violencia implica un control, un dominio, ¿no? Y hablando de violencia sexual, básicamente los más vulnerables en esta situación pues son los menores de edad, los niños, los pequeños. Y en el caso que nos amerita analizar ahora, pues precisamente son niños mucho menores de 5 años, ¿no? Entonces estamos viendo de que las personas que deberían de ser los protectores, su sentido de protección, no están siendo los más idóneos para poder cuidarlo. Entonces hay una dificultad a nivel de emociones de respecto a los progenitores que deben de cuidar, ¿no?, a los niños. No hay una buena habilidad parental para poder proteger básicamente a estos niños, ¿no? Entonces también la mamá o la persona que está al cuidado muchas veces se victimiza. ¿Se victimiza de qué? De la sociedad, del sistema, ¿no? De repente de la edad en que le ha tocado ser madre, porque las situaciones básicas que ahora estamos viendo son de mamás jóvenes que de repente han venido de una situación propiamente de violencia y por escape a esa situación han quedado embarazadas, pero eso no justifica de que no podamos tener, no generar protección. Pero es cierto que estamos con ciertas carencias a nivel emocional, que genera una dependencia también emocional. Por eso estas mamás, ¿no?, se abrazan y se aferran mucho a este elemento de amor para ellas, porque ellas están tan carentes de amor, tan carentes de afecto, que creen que satisfaciendo a su pareja pueden generar cierta satisfacción primero para ellas mismas, un sentido de propia de autoprotección para ella, pero se olvidan de que estamos hablando de pequeños que los necesitan primeramente a ese sistema de protección o a esa madre, ¿no? Entonces hay esa dificultad hablando de la mamá. Cuando estamos hablando de
el varón particularmente, ¿no? Hay un sentido también aquí de cosificación. ¿Por qué? Porque estamos cosificando al niño que no es parte básicamente de mis genes, pero yo como que culpabilizo a esta persona o a este niño, ¿no? Y empiezo a justificar de repente las acciones. Hay un problema a nivel de pensamiento, hay un problema a nivel de cogniciones. ¿Por qué? Porque no es una persona adecuada para poder tener este tipo de acciones y actuaciones, ¿no? A nivel de respuesta sexual. Por lo tanto, viene a ser un delito y es también una acción de una dificultad de la percepción, dificultad de lo que es el sentido de la realidad, ¿no? Entonces, esto es una patología. Me quedo bastante preocupado porque me cuesta trabajo entender, bueno, y esto no es un juicio de valor, sino simplemente una interpretación personal. Me cuesta trabajo entender que no hayan personas allegadas preocupadas por los entornos, es decir, yo me imagino, usted me dirá si tiene o no sentido, yo me imagino que alguien que te ataca no te va a atacar por primera vez de la manera en que lo hizo, es suave y progresivo, es decir, alguna vez probó a empujarte, después te va a pellizcar, después te va a arañar, después te va a golpear, o sea, siento que eso es progresivo y que puede ir denotando alarmas. Por ejemplo, la mamá de la señorita que permitió que suceda, la abuela del niño, digamos, ¿será que no pudo hacer algo? O la hermana de la madre, o sea, a eso me voy. Me parece que la falta de conocimiento de que podemos hacer algo no es mi responsabilidad. Yo no soy el padre, no soy soy el tío. Y veo que, por ejemplo, me voy a inventar, que mi hermana está haciendo algo que no debería o está permitiéndole a su esposo o a su pareja tratar mal a mi sobrino. ¿Por qué yo debería callarme? ¿Por qué no tengo, o sea, por qué no se promueve el valor de, por ejemplo, ir y denunciar a alguien que no lo esté haciendo bien? Me parece una pregunta muy loable porque al final de cuentas el niño no tiene la capacidad de decir me están haciendo esto, no me están haciendo lo otro. Pero la familia, ¿será que la familia no puede notar comportamientos distintos, licenciada? Sí. Podría haber las características básicas, ¿no es cierto?, que es un alejamiento y un distanciamiento. El agresor, cuando está dentro de este sistema, porque para que sea violencia precisamente tiene que ser sistemático, no tiene que ser consecutivo, repetitivo, así mismo como usted lo menciona, no va empezando de algo simple a algo más complejo y se va aumentando con el tiempo. Y nosotros tenemos que tomar en consideración de que una de las primeras características de la persona agresiva o del agresor es que primero intimida, después lo aleja, lo distancia de su entorno social, y eso es un elemento que nosotros como personas cercanas y allegadas a una víctima tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Pero también se aferra demasiado a esta persona que dice amar y entonces manipula, llega a generar cierta manipulación. No, si no estás conmigo, entonces no querés estar conmigo, querés estar con tu familia, y empieza a tener estas dos ambivalencias, ¿no? De estas dos situaciones, la pone en un sentido de que elija. Y muchas veces la víctima, porque precisamente la madre puede que primeramente haya sido víctima de violencia intrafamiliar, ¿no? Y ha generado un sentido de indefensión aprendida, ha aprendido esta indefensión y por lo tanto se ha sometido a una situación de violencia y ha quedado en silencio, ha guardado el silencio. Lo que nosotros desde la psicología promovemos y desde lo que son las diferentes plataformas de protección a la mujer, a los niños, niñas, adolescentes, que promovemos romper el silencio. Pero para romper el silencio tenemos que tener una red, un entorno de protección también alrededor de nosotros, que son las familias, ¿no? Los hermanos, los parientes, hasta las amistades, porque muchas veces son las amigas las que escuchan, pero no hacemos nada. Cuando ya vemos una situación completamente trágica, recién decimos, yo me había dado cuenta, había dicho esto. Yo noté esto, ¿no? Yo noté esto, yo debía hacer esto. Hemos llegado a actuar en su momento dado. Estamos teniendo un sentido de muy que me importismo, ¿no? ¿Cuál cree usted que pueden ser esos signos, ya que los tocamos, esos síntomas? Es decir, si yo, no sé, la veo, deprimida, la veo llegando con la carita que recién lloró, o sea,
o no sé, ¿qué síntomas pudiéramos percibir nosotros las personas de afuera para estar un poco más alerta, tal vez con familiares, amigos, allegados, a que estén pasando por esta situación y que nosotros por ahí en todo este tiempo hemos estado haciendo de vista gorda, creyendo de que nada, no pasa nada, son cosas que se resuelven? ¿Cuáles pudieran ser, licenciada, estos puntos que nosotros pudiéramos identificar en personas o incluso en nosotros mismos? Porque, a ver, por ahí nosotros estamos involucrados en algo así y no nos damos cuenta, por ejemplo. Existe básicamente un cambio completo de su propia personalidad, ¿no? La persona, si es precisamente una persona bastante expresiva, bastante abierta, bastante extrovertida, va a hacer todo lo contrario. Si es una persona bastante expresiva y al contrario se vuelve de repente muy pasiva. Entonces van a los extremos, ¿no? Ese es un signo de alerta. Otro signo de alerta es que todo el tiempo estamos recibiendo mucho control respecto a las redes sociales, ¿no? Controlamos mucho este aspecto. Otro elemento también puede que tenga una dependencia económica, haya una dependencia económica, esté trabajando la persona, pero luego diga, no, es que ya no puedo trabajar, me tengo que dedicar solamente a estar en mi casa. Pero ahí también existe otro elemento en que yo empiezo a frustrarme porque yo lo que venía haciendo voy a generar cierta frustración en mí, ¿no? Entonces yo no lo vuelvo a hacer y genero frustración, ansiedad y falta de control de los impulsos, ¿no? Genero mucha respuesta impulsiva, mucha ira, mucho enojo, ¿no? Hacia mis hijos, de repente no tengo uno, tengo más de uno. Entonces yo reacciono muy impulsiva y reactivamente a cada conducta, a cada comportamiento que estos niños van a generar hacia mí. ¿Por qué? Porque estoy altamente presionada, genero ansiedad generalizada por todo y por nada, ¿no? Baja tolerancia a la frustración, dificultades a nivel de la socialización. Entonces todos esos indicadores para mí tienen que ser un signo de alerta. Por lo tanto, cuando yo estoy viendo estas situaciones y estas conductas, personas cercanas a mí, tengo que tomar en consideración. Salir de un ciclo de violencia es muy difícil, cuesta bastante. ¿Por qué? Porque el ciclo de violencia tiene un sentido primero de que yo enamoro, hay una luna de miel, luego hay un proceso en el que voy entrando a ciertos conflictos, luego hay una explosión violenta, pero nuevamente sin darme cuenta algo sucede y vuelvo otra vez al ciclo en el que vuelven a haber, ¿no?, las reconciliaciones y demás. Entonces precisamente por eso es muy difícil poder extraer o sacar a esta persona víctima de violencia de este ciclo. Bien, entendido. Es un bucle entonces, pareciera de que se disipa, pero en el menos tiempo esperado puede volver y claro, es difícil identificarlo precisamente porque claro, más o menos tratando de interpretarlo, sucede, lo resuelvo, lo romantizo, sucede, lo resuelvo, lo romantizo y es un bucle que no acaba. Pero quiero darle un enfoque ya para terminar, licenciada, final y no por último menos importante. ¿Qué tan grave puede ser esto para nuestros niños? ¿Cómo le puede afectar a los niños, niñas, este tipo de situaciones? Tomemos en cuenta de que los niños son un reflejo de nosotros, ¿no? Entonces son modelos que nosotros les vamos impartiendo hacia ellos. Y si ellos están criándose dentro de un estilo educativo que es altamente violento, ellos van a naturalizar la violencia. Entonces vemos luego comportamientos repetitivos que van comportándose hacia sus pares. Cuando son de 2 a 3 años todavía no tienen una relación social, pero a partir de los 3 años, cuando ya entran a nidito, entran a la guardería, vemos también estos niños que van generando conductas violentas y nosotros sin darnos cuenta estamos haciendo que estos niños normalicen esa situación. Yo trabajo también en una unidad educativa donde escucho comentarios de los chicos que dicen, pero ¿por qué se enoja si solamente le puse un apodo? ¿Sí? ¿Por qué se enoja si solo medio que la empujé? ¿No? ¿O por qué se enoja si solo le saqué el asiento? Cosas así que estamos normalizando conductas y estilos de crianza violentos.
Claro. Entonces, eso es lo que puede generar una consecuencia. Y eso es lo más suave, porque hay situaciones mucho más graves en las que vemos que niños pequeños están explorando su sexualidad, por así decir, ¿no? Pero en situaciones que no tienen todavía ni siquiera la madurez mental ni la educación sexual adecuada para decir sí, están acorde a su edad cronológica, ¿no? Entonces, eso es un elemento también que tenemos que considerar. Niños pequeñitos de 3 a 2 años que están teniendo conductas sexualizadas, ¿no? ¿Por qué? Porque están en un entorno donde están recibiendo mucha información, tanto digital como visual, porque los papás están teniendo de repente algún acto sexual delante de los niños y los niños lo ven como algo natural y normal. Entonces, esto es las consecuencias que puede generar. Potenciales niños que pueden llegar a futuro en también ser agresores o víctimas. Bien, ahí está entonces para que ustedes en casa puedan prever todo tipo de contenido, ya sea el que habla, el que escucha, el que mira, absolutamente todo es importante. Claramente ellos, como los niños, me refiero a los niños, tienden a ser como las grabadoras que tienen los aviones. Graban absolutamente todo y uno no sabe en qué momento lo van a utilizar como recurso. Entonces, usted como papá, como mamá, tenga el cuidado o tenga por lo menos la buena predisposición de cuidar el entorno. El entorno sí es importante, qué escucha, qué ve, quién lo cuida, con quién pasa tiempo su hijo. Absolutamente todo es importante porque al final de cuentas va a ser muy triste lamentar y después terminar diciendo la típica frase de debí hacer más, yo me di cuenta y no lo hice. Entonces el momento es ahora, antes de que pasen este tipo de situaciones que después hay que lamentar. Tristemente son temas muy duros que hay que tocar. A mí me duele el corazón hablar de esto porque tengo un niño en casa y no me lo puedo imaginar sufriendo este tipo de cosas. Entonces, gracias por ilustrarnos y poder direccionar sobre cómo criar de manera correcta y respetuosa, licenciada. Muchas gracias a ustedes.